nos vamos a ir a otra normativa que también está en la bibliografía. Esto es algo nuevo, ¿no? Porque también es un decreto supremo nuevo. Polémico también. Recordarán ustedes, los maestros nos hemos visto en una lucha hasta declararnos incluso en huelga de hambre, ¿no? Por el decreto supremo 4260, que va a ser el que vamos a abordar a continuación, ¿no? A ver, lo vamos a presentar la diapositiva. Este decreto supremo, recordemos que ha salido como respuesta, o sea, como una posible respuesta al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, espero ya se esté compartiendo. Este decreto supremo 4260, muchas veces en los exámenes nos piden fechas, ¿no? Por eso es que le he puesto fecha a las carátulas de las ponencias. Ha entrado, colegas, aunque no crean en anteriores exámenes de ascenso, fechas, ¿no? El decreto supremo 4260 fue promulgado y salen ahí las fechas. No es nada enriquecedor, pero lamentablemente a veces así lo ponen, ¿no? Entonces, esto para que un poco practiquemos la memotecnia y los relacionemos con algo significativo. El decreto supremo 4260 nos ha llegado de regalo del Día del Maestro, ¿no? Entonces es nuestro día. El 6 de junio de 2020, no nos vamos a olvidar nunca, yo creo, ¿no? De eso se trata la memotecnia, ¿no? Que es muy importante para poder memorizar conceptos en base a la relación que puede tener con aspectos significativos en nuestra vida, ¿no? Entonces, 6 de junio del 2020 es promulgado el decreto supremo 4260, que nos habla de la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual, semipresencial, en todos los subsistemas. Vamos a verlo por partes. Nos habla de la complementariedad de las modalidades de atención en la educación. Y esto me imagino que va a ingresar, ¿no?, al examen. ¿Cuáles son las modalidades de atención? Son 4. Presencial, a distancia, virtual y semipresencial. Es por eso que el ministro salía, ¿no?, a los medios de comunicación, decían, no, nosotros no estamos imponiendo educación virtual. El decreto supremo 4260 habla de educación presencial también, ¿no? Pero no ha sido, ¿no?, visto en extenso. Ha sido un tema de largo análisis. Se puede hablar horas y horas del 4260, ¿no? Pero ahora, como les digo, nos estamos preparando para un examen y lo vamos a ver así, a letra muerta. Entonces, estas 4 modalidades, en su parágrafo 2, nos indica que son complementarias entre sí. Es decir, que no simplemente ponemos que llevar una, ¿no? Si decíamos que va a ser a distancia, podíamos complementar con una virtual, con una presencial o tal vez una semipresencial. El artículo 3 nos habla netamente de las definiciones. Y esto es importante, porque en el examen, ¿qué ingresa? Definiciones, conceptos. Eso es lo que ingresa. Entonces, cuando estudiamos una normativa, lo más importante, irnos primero a sus bases y principios. Bases de esta normativa, principios de esta normativa, definiciones de la normativa, conceptualizaciones que nos va a dar la normativa. Eso quizá es lo más importante de una normativa para poder comprenderla. Entonces, el artículo 3 de la 4260 nos dice, ¿no?, definiciones. ¿Qué es modalidad presencial? Ya, ¿no?, por lógica es cuando se asiste de manera física a la unidad educativa, ¿no? Interacción entre docente y estudiante. Modalidad B, a distancia, caracterizado por la no asistencia del estudiante y llevado adelante por recursos físicos, ya sea lo que hemos hecho, ¿no?, varios, nuestras fichas, ¿no?, fichas de atención, no recuerdo, cartillas, hemos elaborado cartillas para poder llevar adelante. La propuesta de la Confederación también nos hablaba de cartillas, ¿no?, de una modalidad a distancia. Modalidad virtual, que es el proceso educativo mediante la conexión a Internet, ¿no? Esto ya puede ser extenso, ¿no?, mediante plataformas, mediante foros, mediante aplicaciones, mediante un software determinado, ¿no? Pero es siempre ligado al tema de Internet. Y una característica que le da la 4260 es de que sí o sí debe ser llevada adelante con plataforma, ¿no? Es por eso que Cárdenas una vez dijo, ¿no?, los profesores piensan que están llevando educación virtual haciendo WhatsApp. Eso no es educación virtual, indicó, ¿no? Entonces, es justamente porque en esta normativa nos habla de que un requisito para que se lleve adelante la educación virtual debe ser tener una plataforma. Lo vamos a ver a detallito más adelante. Y esta educación virtual puede darse en 2 modalidades. La fuera de línea,
que es la que realizamos mediante las plataformas donde la información se guarda, ¿no? Y el estudiante, en este caso nosotros maestros, por ejemplo, podemos acceder a esa plataforma a cualquier momento y poder revisar la información cuando nosotros tengamos tiempo, por ejemplo. Y la modalidad en línea, ¿no? Cuando esto es simultáneo, como en este momento, ¿no? Es simultáneo. Yo estoy compartiendo esta normativa y ustedes están allá presentes. Pero los colegas que quizá no tienen tiempo ahora, más tarde van a ingresar a la aula de Classroom y van a poder ver igual esta ponencia. Entonces, eso es fuera de línea y esto es modalidad en línea, es simultáneo. Ahora, también va a definir la modalidad, que es modalidad semipresencial, ¿no? Dice, es combinar de manera sistemática la modalidad presencial con otras modalidades, ya sea la distancia virtual. Pero tiene que existir, ¿no? La modalidad presencial combinada con otra. Ahora, plataforma virtual, ¿qué es? Nos dice, por definición. Es el sitio web que permite a un docente contar con un espacio virtual en Internet. Tecnologías de información y comunicación. También esto creo que ya desde la normal, ¿no? Hemos ido viendo el tema de las TICs, el tema de las tags que están en el inciso G, pero el inciso F nos habla de las TICs. Nos dice, comprenden conjuntos de recursos, herramientas, programas, aplicaciones, medios que permiten almacenamiento, recepción, transmisión de voz, datos, texto, imágenes, o sea, todo lo que nosotros podemos transmitir de manera virtual, eso son los TICs. Ahora, las tags nos habla de que son las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Es algo ya más específico, las tags, ¿no? Cuando hablamos de una aplicación que nos permite impartir, por ejemplo, archivos, estamos hablando de una TIC, ¿no? Porque nos permite compartir archivos. Pueden ser para educación o pueden ser que no sean para educación, pero nos permite informarnos y comunicarnos. Por eso es tecnología de información y comunicación, es una TIC. Pero cuando nosotros somos parte de una aula de Classroom, ya es una TAC, porque es una tecnología de información y comunicación aplicada a la educación exactamente, ¿no? Entonces, por eso es tecnología de aprendizaje y conocimiento. Eso hay que diferenciar, ¿no? Y también ingresó, ¿no? Este tipo de pregunta un tanto confusa, la diferencia entre una TIC y una TAC, ¿no? Y la 4260 lo viene aquí a conceptualizar, justamente en este artículo que nos habla de sus definiciones. Ahora, a lo que me iba, ¿no? Nos dice el artículo 5, la plataforma educativa para la modalidad virtual, si es que vamos a llevar la modalidad virtual. Recordemos que el ministerio ha estado muy empecinado en llevar de manera virtual, todo quería virtual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debe tener esta plataforma para que pueda tomarse en cuenta como modalidad virtual? Nos dice, debe tener primero un área de información, número 1, aquí está, ¿no? Área de información. Esta área de información debe tener una agenda, un cronograma virtual, debe contar además con tutoriales, que es lo que nosotros ahorita también estamos pidiendo como dirigentes al ministerio, que lancen tutoriales de cómo se va a manejar la plataforma para el día del examen, para que los docentes no estemos cero, ¿no? Interactuando con algo nuevo, sino que lancen primero sus tutoriales para que ya estemos familiarizados y podamos llevarnos bien con la plataforma. Entonces, aquí lo propio, su mismo 4260 de ellos, o sea, si ellos son congruentes y coherentes con lo que propugnan, tendrían que mandar los tutoriales para poder abordar el examen de ascenso. Aquí lo mismo nos dice, ¿no? Información, debe tener tutoriales. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda comprender el entorno, pueda comprender cómo se va a desplazar dentro de lo que es la plataforma. 2, debe tener un área de planificación educativa, ¿no? Aquí los logros de aprendizaje, las unidades y contenidos temáticos, estrategias, un banco de recursos, estrategias de evaluación, es decir, eso tiene que estar, según el 4260, al alcance de todos, ¿no? Nuestra planificación, esto generalmente lo tenemos nosotros en nuestra planificación, ¿no? El logro de aprendizajes, competencias, objetivos, nuestros contenidos, nuestras estrategias que vamos a tener, nuestra bibliografía y recursos que vamos a utilizar y nuestras estrategias, lo tenemos siempre los maestros en nuestra planificación.
Entonces nos dice el decreto, debe tener la plataforma una capite, una ventana, una página donde se pueda ver estos elementos también. Es decir, su planificación educativa tiene que estar visible. Ahora nos habla de recursos educativos para la modalidad a distancia. Este artículo 4 lo han dejado así en la ambigüedad, ¿no? Dice, se coordinará con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación, la producción, compilación, sistematización y distribución de recursos en la modalidad a distancia. Bajo conocimiento propio, compañeros, colegas, esto no se ha dado, ¿no? Absolutamente en ninguna parte del país el Ministerio de Educación ha coadyuvado para llevar la educación a distancia. Sí los municipios, y tenemos grandes experiencias, pero no así el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, este artículo 4 daba esa obligación al Ministerio de Educación, pero no ha sido así. Ahora aquí les muestro, ¿no? Nos dice la plataforma para educación virtual, esto un poco ya lo hemos visto hace rato. Debe tener un entorno virtual, un servidor o un hosting. Un hosting es un alojamiento, ¿no? En inglés, o sea, es el lugar donde se va a alojar la página o la plataforma que se va a utilizar. Software de gestión académica. Generalmente estos, los gratuitos que conocemos, por ejemplo, es el Classroom, Chamillo, Moodle, ¿no? Que no son gratuitos del todo, ¿no? Porque te brinda ciertas limitaciones cuando ya quieres administrar mucho más estudiantes. Pero se podría decir que son herramientas que las hemos ido utilizando. Debe tener dentro de este entorno virtual las tecnologías de información y comunicación. Ahora, esto es lo que ya le hemos visto, ¿no? El área de información, la agenda, cronograma virtual, la plataforma virtual, los tutoriales y el área de planificación, donde están todo lo que comprende a nuestra planificación en realidad, que debe estar al alcance de todos, ¿no? De los estudiantes, de todos los que van a participar en la plataforma. Y una tercera área, que es el área de comunicación. Esta área de comunicación va a cumplir la función de interacción entre los actores educativos, ¿no? Un foro de discusión puede ser, un foro de debates, puede tener un chat instantáneo, ¿no? Una mensajería, debe tener también videoconferencias y la información del rendimiento académico, es decir, como en la universidad, ¿no? Los que están, o sus hijos quizá, el código SIS, ¿no? De los estudiantes les permite ingresar a su Cardex y ver cómo está su rendimiento. Lo mismo también tenemos el acceso, ¿no? Ahora, mediante el código RUDE de los estudiantes, pueden ingresar también a ver sus libretitas, pero no es así directamente, ¿no? Entonces, esto nos dice que debe ser directo, ¿no? En el área de comunicación tenemos que brindar información de cómo va el rendimiento académico. Eso es lo que va a ir a conceptualizar, no tanto para la educación presencial, que obviamente es cuando vamos presente, la educación a distancia, la semipresencial y la virtual. Y para ver la virtual, hace énfasis en lo que es la plataforma, ¿no? Y brinda esas características que debe tener. Un área de comunicación, un área de planificación, ¿no? Un área de información, ¿no? Entonces, eso son requisitos que deben cumplir las unidades educativas para que se pueda llamar plataforma. Eso es lo que nos decía también el viceministro, ¿no? El Cristian Tejada hablaba justamente de él. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a todo esto? ¿No? Tiene que haber propuestas curriculares, dice. Y eso nos sale el artículo 6. 1 nos dice, las instituciones educativas que cuenten con la disposición normativa de apertura y funcionamiento deben presentar su propuesta curricular, en cuál de las modalidades van a participar. Y hace esta introducción, dice que cuenten con la normativa de apertura. O sea, para nosotros los colegios fiscales, que damos ascenso, los de los fiscales, no hay inconveniente, ¿no? Todas nuestras unidades educativas tienen normativa de apertura, acta de fundación, su código RUE, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Quizá eso va dirigido a colegios particulares, ¿no? Para especificar que los que no tienen permiso de apertura no pueden, pues, elegir ninguna modalidad ni llevar adelante ningún proceso de formación. Pero nosotros sí, ¿no? Los colegios fiscales. El párrafo 2 dice, las nuevas solicitudes de apertura y funcionamiento de instituciones educativas para los colegios nuevitos deben presentar adjunto su propuesta curricular, bajo qué modalidad van a trabajar. Ha habido también en eso bastante
polémica, ¿no? Porque han aparecido colegios virtuales, especialmente en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde pagabas y ya eres un estudiante virtual y antes de que se clausure el año estaba dando buenos resultados, ¿no? Muchos se estaban inscribiendo, pero ya después se ha quedado en la nada porque el año se ha clausurado. La solicitud de ampliación de carreras, programas académicos y o demás deben cumplir los requisitos establecidos y también presentar propuesta curricular. Es decir, tanto las instituciones educativas antiguas, las nuevas y los institutos técnicos tecnológicos, otras instituciones de nivel superior, porque esto abarca todos los subsistemas, deben presentar en los tres casos su propuesta curricular, bajo qué modalidad van a trabajar. Ahora, el artículo 7 nos habla de la elección y decisión de la complementariedad de modalidades. O sea, yo, unidad educativa, ¿quién sacaba? ¿Qué modalidad voy a llevar? Eso es lo que indica el artículo 7. ¿Cómo se va a realizar? Entonces, parágrafo 1 dice, la complementariedad de modalidades de atención debe promover siempre el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y en funcionalidad a los medios tecnológicos disponibles. No es por eso que hemos tenido bastante conflicto, ¿no? La disponibilidad de los medios tecnológicos quizá ha sido un candado que hemos tenido. Ahora, esta decisión sobre complementariedad debe justificarse en los riesgos o eventos climáticos, sociales o sanitarios. Y esto, estoy seguro, colegas, también que va a entrar, ¿no? Como parte del examen. Porque muchos creen, bajo la idea central, o cómo se ha mediatizado la 4260, creemos todos que es netamente para el coronavirus. Y no es así. Es un decreto supremo que, como todas las normativas que llegan a ese nivel de rango de decreto supremo, quedó, o sea, vino para quedarse. Y aquí nos dice, ¿no? Va a ir a responder a lo que son riesgos o eventos climáticos, sociales o sanitarios. El tema del coronavirus es un tema sanitario. Ahora, por ejemplo, en Tiquipaya, cuando se ha inundado, es un tema climático. Se ha suspendido clases más de un mes, estos estudiantes no han pasado clases. Pero esta 4260 va justamente a eso, a desarrollar complementariedad de modalidades cuando existan riesgos climáticos, sociales o sanitarios, ¿no? Eso está en su artículo 7, estimados colegas. Ahora luego nos habla de la prevalencia de cada modalidad en la complementariedad, se definirá conforme a las características de cada lugar, o sea, según cada contexto, ¿no? En una capital, por ejemplo, quizá la modalidad virtual puede llevarse adelante, pero en una modalidad, en un área rural, es bien complicado al hablar de una educación netamente virtual, no tiene que ya verse otros aspectos, ¿no? Ahora, la elección de la complementariedad es de cada institución educativa. No es por distrito, no lo define la autoridad, no lo define el ministerio o la departamental, ¿no? Es cada unidad educativa. Es por eso que cuando nos han pedido que definamos, a veces en la zona, hay zonas donde existen puros colegios, ¿no? El caso, por ejemplo, en Sacaba, donde yo vengo, es la Plaza del Estudiante, ¿no? Está frente a frente el Eleodoro Villazón, el Ramón Germán Prat, el Natalio Arauco, están varias unidades educativas. No necesariamente todos ellos tenían que tener la misma modalidad por pertenecer a ese lugar geográfico. Podían basarse en sus características particulares de sus estudiantes y definir diferentes modalidades. Uno podía definir virtual, el otro semipresencial, el otro a distancia, ¿no? Entonces, es por eso que en el parágrafo cuarto nos habla de eso, del artículo 7, ¿no? De que es a nivel de cada unidad educativa. Y puede entrar colegas, puede decir, ¿no? ¿Quién va a definir la modalidad de complementariedad? Y inciso A, director distrital, inciso B, consejo educativo, inciso C, cada institución educativa. Entonces, eso debemos tenerlo también presente. Artículo 8. Esto nos habla de una evaluación de cómo está funcionando la complementariedad. Nos dice que va a ser evaluado por los actores educativos bajo orientación del Ministerio de Educación. Como no se ha llevado adelante estas modalidades, colegas, no ha habido, digamos, la experiencia, ¿no? Pero está en su artículo 8. Puede ser que nos pregunten cómo va a ser la evaluación del funcionamiento, ¿no? Entonces, esto va a ser evaluado por los actores educativos en coordinación con el Ministerio. El artículo 9, respecto a la formación de docentes, ¿no? Que nos alude, nos dice que debemos formarnos y capacitarnos y actualizarnos en el diseño y desarrollo de las diferentes modalidades de atención. Y el artículo, y el capítulo 2 nos habla de que todos estos procesos de formación desarrollados por instituciones públicas, convenio o privadas, que sean reconocidos por el Ministerio de Educación, tienen valor curricular, ¿no? Y ya se ha visto en las compulsas, ¿no? Todos
itinerarios de formación que ha desarrollado el ministerio, 15 puntos le han metido, ¿no? Más que una licenciatura incluso. Bueno, es política del ministerio lo que ha realizado, ¿no? Pero se han basado justamente en este artículo 9. Tienen marco legal, ¿no? Para decir, aquí está el valor curricular, lo dice el Decreto Supremo 4260 en su artículo 9, donde dice que va a tener valor curricular. Y además, los maestros están en la obligación de capacitarse, por el capítulo 1 así lo dice, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, está en el artículo 9. El artículo 10 del ejercicio de la profesión de la docencia, algo que nos preocupaba a los dirigentes y todo ello, ¿no? De que se garantice el ejercicio de la docencia, sea cual sea la modalidad. Entonces se ha incorporado ese artículo que nos habla de que se reconoce el ejercicio de la profesión de la docencia en todas sus funciones, derechos y garantías, en cualquier modalidad, ¿no? Y el seguimiento al desempeño docente, o sea, el seguimiento que hace el director, ya debe considerarse también la implementación de una modalidad complementaria, ¿no? Entonces, me imagino que este año no sé cómo se harán las hojas de concepto, ¿no? Con el tema de la clausura, pero si es que va a haber, el director, según este artículo 10, debe tomar en cuenta cómo el docente ha implementado la complementariedad de la educación en estos tiempos de pandemia. El artículo 11, fomento a la producción intelectual, ¿no? El ministerio indica de que va a fomentar a los docentes y estudiantes que puedan producir en este ámbito que no es desconocido para nosotros, pero sí todavía no estábamos demasiado inmersos como para poder investigar y proponer, ¿no? Hemos tenido debilidades también los docentes, y de eso nos habla el artículo 11, ¿no? Y que se debe respetar, y además se va a respetar los derechos de autor y los derechos de, o sea, el tema intelectual, ¿no? La protección intelectual va a existir frente a las investigaciones que realicen los maestros. Y tenemos las disposiciones adicionales, ¿no? Que nos habla, disposición adicional única, nos dice. Las instituciones educativas que no cuenten con plataformas propias podrán crearlas y alojarlos en la nube del Ministerio de Educación, ¿no? Porque por práctica sabemos que crear una plataforma y tenerla alojada ahí para toda una unidad educativa cuesta plata. ¿Quién va a pagar ese dinero? Pues ahí estaba la cuestionante, ¿no? Entonces aquí el ministerio nos da unas respuestas, dicen, pueden alojarlos en la nube del Ministerio de Educación, es una disposición adicional única, no es un artículo, no es una disposición adicional única. Muy cuestionable, por cierto, ¿no? Su nube jamás ha funcionado, compañeros, ingresen ustedes al ministerio, no hay nada, ¿no? Pero bueno, lo han metido ahí en la normativa. Podrán alojarlas, dice la disposición única. Disposiciones transitorias se dividen en dos partes. Una primera, que dice que la adecuación de las instituciones educativas de todos los subsistemas al presente decreto debe ser gradual, en función a sus condiciones tecnológicas, económicos y acceso de infraestructura y conectividad, ¿no? Ahí como que ya nos da un chance, ¿no? De que pueda ser gradual, justamente por el tema económico y muchas veces por el tema de conectividad. Dentro de la misma ciudad a veces no hay buena señal en las áreas, en los barrios periféricos, ¿no? Entonces, eso va a responder a ello. Nos dice, las instituciones que no cuenten con la posibilidad de adecuarse de manera inmediata podrán seguir desarrollando bajo una de las modalidades de atención, ¿no? Anteriores, una semipresencial, una presencial, pero el tema de lo virtual quedaría medio en statu quo, ¿no? Justamente por lo que dice anteriormente. Ahora, en su disposición transitoria segunda, nos habla de que el Ministerio de Educación, a través de los viceministerios, a través de todos los responsables, en un plazo no mayor a 30 días calendario, publicarán la reglamentación específica de atención a cada subsistema. Se ha publicado, ¿no, colegas? No en 30 días, ¿no? Ha pasado casi 60 días para que se publique la reglamentación del sistema de educación regular, del sistema de educación alternativo, especial, ¿no? Eso ya es específico, pero existen los dichos reglamentos, ¿no? Hay que buscarlos, se los descargan, no son muy ampulosos, prácticamente se basan en todo lo que dice la 4260, que es la normativa principal que va a dar origen a las demás normativas que van a venir adjuntas, ¿no? Esa es una disposición transitoria segunda. Y su disposición final es la que realmente ha movilizado, ¿no? A todos, que dice que es la última en realidad, ¿no? La disposición final única. La implementación del decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación. Es decir, nos está diciendo, no vamos a gastar dinero nosotros en la implementación de esto,
pero a la vez nos dice, creen plataformas, creen esto, creen el otro, ¿no? Pero nos dice, no vamos a implementarlos ni un peso. Entonces ha sido un motivo por el cual se ha molestado mucho el magisterio. No está en su disposición final, última. En la disposición final nos dice que no se erogará gastos del Ministerio del Tesoro General. Dudo que eso entre en el examen, ¿no? Dudo, pero vale como conocimiento también y quizá muchos nos hemos cuestionado en su momento, ¿no? ¿Por qué se están movilizando los maestros? ¿No? Esto es uno de los motivos, ¿no? Para que se pueda movilizar. Entonces, compañeros, esta normativa es la que da origen a las modalidades de la complementariedad de la educación, ¿no? De la complementarización de las modalidades. Este decreto supremo va para todos los subsistemas, no solo para educación regular, alternativa, especial, hasta incluso educación superior, ¿no? Y en educación superior tenemos a los tecnológicos, las normales, incluso las universidades, pero que bajo su autonomía no se han aplicado, ¿no? ¿Cuándo nos ha llegado? Un 6 de junio, ¿no? Entonces, eso es, queridos compañeros, la normativa 4260, que es nuevita, ¿no? Del 6 de junio y va a entrar por primera vez en un examen de ascenso. Espero que la ponencia les haya sido útil para poder tener un conocimiento más sólido y poder afrontar este examen, estimados colegas. Eso sería, profe Noemí, quizá podemos entrar a la siguiente etapa o quizá ha sido bastante claro.